¿Quién es líder? Levante la mano, ¿quién es líder? Pero no todos levantaron la mano. El concepto del liderazgo no es que tú vayas a ser jefe de muchos, es que te sepas autogestionar con responsabilidad absoluta de tu vida. La ansiedad es un miedo anticipatorio, algo que no ha sucedido, pero que nuestro cerebro, por sesgo de negatividad, entretiene como una película de horror en nuestra cabeza. Liderar es la capacidad de autogestionarme. Si alguien a ti te pregunta, ¿eres líder? Y usted todavía hoy no levanta la mano, usted no sabe entonces qué es liderazgo. No llegaron, se van como llegaron, vacías, abiertas, no me puedo quedar con nada en un puño. ¿Pero qué nos enseñaron a nosotros? Más vale un pájaro en mano. Y para tener un pájaro en mano tú tienes que tener el puño cerrado. ¿Ves? Y muchos de nosotros recibimos ese consejo, y muchos de nosotros damos ese consejo inadvertidamente a otro cuando nos dice, me está yendo mal en el trabajo, estoy enfermo, no soporto a mis jefes. Y en vez de tú decirle, pues déjalo hoy mismo, que estás perdiendo salud, que estás perdiendo calidad de vida, y ese no es tu lugar. No, ya tienes a dónde irte. No. Entonces, no, todavía no, más vale un pájaro en mano que 100 voleando. Pero como un pájaro en mano que ya te falta la mitad del pelo. Que ya se te cayó por estrés, porque no es un ambiente saludable. ¿Se dan cuenta el paradigma que instalaron en nosotros de escasez? Entonces, este priming es para sacar la escasez, instalar abundancia, instalar prosperidad. Porque usted puede tener todos los conocimientos técnicos de algo, pero preguntémosle a Joel, que yo le hice la pregunta. Le dije, Joel, ¿qué tanto es el porcentaje de éxito para un inversionista entre todo lo técnico que tiene que aprender y conocer y su psicología, sus emociones, su actitud? Y me dijo, mínimo 70 de psicología, emociones, control del ser, y 30. Y si uno va a otros expertos, son más extremos y te dicen que en la vida es un 20% de la mecánica de lo que sabes y un 80% de la psicología de cómo lo haces y cómo te manejas. Entonces, esto es muy importante. Vamos a poner la presentación, porfa. Daniel, la presentación mía, gracias. Ahí está. Entonces, ¿por qué yo quiero esta mañana compartir con ustedes algunas recomendaciones de lo que yo llamo principios del líder bambú? Porque a nosotros no nos dieron liderazgo. Liderazgo es una palabra que yo vine a descubrir después de 29 años. ¿Por qué? Porque en Cuba, donde yo crecí, la palabra líder estaba secuestrada al liderazgo político. Y se hablaba de líderes de la revolución. Y como yo no quería ser uno de ellos, yo dije, yo no soy líder. ¿Ves? Y en muchas salas yo pregunto, ¿quién es líder? Levante la mano, ¿quién es líder? Pero no todos levantaron la mano. Hay manos que quedaron abajo y por eso yo quiero empezar con esto. El concepto de liderazgo no es que tú vayas a ser jefe de muchos, es que te sepas autogestionar con responsabilidad absoluta de tu vida. Y por eso, fíjense qué interesante, muchos levantaron la mano, pero otros no. Si a mí me hubieran hecho la pregunta con 30 años, recién salido de Cuba, yo no hubiera levantado la mano. Porque líder de la revolución, yo no quiero ser líder de la revolución. El mundo en el que nosotros vivimos hoy es un mundo de oportunidades, sin embargo tiene algunas amenazas. ¿Por qué? Es un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Este término viene de finales de la década de los 80, cuando la perestroika, la Unión Soviética se derribó, el muro de Berlín. Los estrategas del US Army, el college aquí, estrategas militares en Estados Unidos dijeron, se acabó la Guerra Fría, ¿qué sigue? Y dijeron, no sabemos porque ya no hay comunismo versus imperialismo capitalista. El próximo enemigo geopolítico de Estados Unidos podría ser Rusia, podría ser China, podría ser cualquiera. Entonces ellos dijeron, hay 4 características que van a dominar el mundo a partir de ahora. Fíjense ustedes, esto es desde 1989-90, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Nadie puede negar que ese es el mundo que nos toca vivir. Pasó la pandemia en el 2020 y los expertos
del Instituto para el Futuro aquí en Estados Unidos dijeron: Buca quedó ya un poco rezagado. La pandemia ha traído otras características al mundo en el que vivimos y tuvieron estas 4. Hicieron el acrónimo o acróstico de BANI, porque la B en inglés es brittle. Brittle significa frágil, fragilidad, ansiedad, no lineal e incomprensible. Pónganse a pensar, es cierto, vivimos en un mundo que creemos que algunas empresas son muy sólidas, pero de momento tú dices: wow, no son tan sólidas. Acaban de anunciar un despido masivo de no sé cuántos miles de personas, ya sea en Google, en Amazon, ¿ves? No son tan sólidas. Entonces, ansiedad, solo hay que preguntarnos si la sentimos o no, ¿verdad? La ansiedad es un miedo anticipatorio a algo que no ha sucedido, pero que nuestro cerebro, por sesgo de negatividad, entretiene como una película de horror en nuestra cabeza. Si nosotros no hacemos priming y entrenamos nuestro cerebro tiende a lo negativo, por un tema de supervivencia. Pero nosotros podemos estudiar el cerebro, desprogramarlo, saber que hay una pequeña glandulita que se llama amígdala cerebral del tamaño de una almendra, que es la que cuando tú algo lo interpretas como peligro o amenaza, ella se inflama y guarda el trauma. Y es por eso que alguien que, por ejemplo, yo les doy un ejemplo ayer en lo del mar. Joel me dice: ¿te quieres montar en el jet ski? Le dije: no. Yo me he montado con él Bahamas, pero ustedes eran mucha gente para yo intentar hacerlo y caerme. ¿Y por qué? Porque hubo una época donde yo me monté con Bruno en el jet ski. Bruno hizo y me lanzó al agua. Pero en el agua que yo caí en Cancún estaba llena de medusas, aguas malas. Y cuando yo salí del mar, todo mi cuerpo estaba lleno de ronchas en alergia, que casi mato a Bruno, porque le digo: ¿cómo te atreves a hacer este disparate? No, yo no sabía que había aguas malas. Le digo: mi amígdala aquí hizo así con el evento, se inflamó y guardó esa memoria. Y uno tiene que saber cómo funciona su cerebro para tú poder saltarte a una experiencia traumática que cada vez que te asoma un jet ski te vuelve y te magnifica el día en que te caíste en el mar con aguas malas y todo tu cuerpo se hinchó. Pero esto uno lo aplica para cualquier cosa, ¿ves? Hace 5 años intenté invertir en la bolsa y me fue mal. Bueno, pero es que tú no eres el mismo que hace 5 años. Tú no eres el mismo que hace 5 años. Estás siendo secuestrado por una memoria del pasado y una glándula que se inflama y que tú tienes cómo desinflamarla. ¿Cómo se desinflama la amígdala? Con mindfulness, meditación, sesiones de programación neurolingüística, hipnosis, caminata en el jardín, respiraciones y sesiones de música, sonoterapia. Hay ya maneras científicas comprobadas de cómo usted desinflama esa glandulita que yo le llamo la centinela del miedo. Porque a todo lo que te hace sentir amenazado o en peligro, ella se inflama y tú no puedes controlarlo. Es una reacción biológica. Pero tú sí puedes entrenarte para ¿qué? Liderar tu vida. Y ese es el primer concepto que yo quiero que todos los que están en su casa y los que están aquí en esta sala sepan. Si alguien a ti te pregunta: ¿eres líder? Y usted todavía hoy no levanta la mano, usted no sabe entonces qué es liderazgo y piensa que liderar es liderar a otros. El concepto de liderar es que tú dejes de quejarte, que ya no te creas tus mismas excusas de siempre, porque hay gente que está infectada de excusitis infinitos. ¿Quiénes son los que están infectados de excusitis infinitos? Lo que tú le dices: oye, pero hay una oportunidad de invertir en la bolsa, es una palanca hermosa, y te dice: no, pero eso no es para mí. Y tú le preguntas: ¿y por qué no es para ti? No, porque yo no soy de finanzas y números. Le digo: pero yo tampoco, pero estoy aprendiendo. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, no solo uno. El izquierdo es más aritmético, lógico, algorítmico, pero tú tienes el derecho. Fíjate que tu cráneo no está vacío en una mitad. Tienes 2, pero la persona, ¿ves? Excusitis infinitos, te dice: no, pero la verdad que no, yo no creo que es para mí. Entonces ahí tú le dices: jódete. Jódete. Discúlpame. Pero si tú me traes una longaniza
de cosas desde tu archivo y desde tu cerebro, que es un artefacto del pasado, y tú no eres capaz de conectarte con una visión de futuro que te lleve más adelante, pues ya yo no sé, ya llega un momento donde tú dices, pues mira, sigue tu camino. Sigue tu camino. Pero un líder, para que ustedes entiendan entre líder y víctima, un líder dice, no, un momentito, si yo me autogestiono y me lidero y me hago 100% responsable de lo que me pasó, me sucede y me sucederá, porque de alguna manera entiendo que soy un protagonista en mi vida, no soy una víctima. ¿Ves qué diferente la actitud de hacerte cargo de todo? Incluso de lo que duele, dolió y dolerá. Porque, señores, yo les digo, ¿para qué queremos más dinero? En mi caso, para poder vivir los 137 años que quiero o más, sabiendo que voy a tener una vida cómoda. Una vida cómoda. Porque si no, ¿para qué yo quiero pedirle a Dios tantas décadas de vida pensando en que no tengo cómo jubilarme, que no hay dinero, que si se acabó la seguridad social de Estados Unidos, que cómo voy a pagarle a quien me tiene que cuidar en caso de que necesite que alguien me cuide y me asista? ¿Ves? El dinero te da tranquilidad. El dinero te da la oportunidad de tú decir, yo sí puedo vivir más años porque no lo voy a hacer de una forma mediocre, promedio, en supervivencia, aislado en un lugar donde no me sienta cómodo. Entonces, el dinero es un gran catalizador de tu confort, de tu comodidad. Tú quieres vivir más, pero vivir pobre por tanto tiempo, no, discúlpame, pero no. Entonces, liderar es la capacidad de autogestionarme. El líder tiene que hacer dos cosas con su palabra, y pueden anotar eso en sus cuadernos. Es un requisito del líder. Tiene que arrastrar y contener multitudes con su palabra, que es la segunda parte del liderazgo. Usted se autogestiona y se autolidera. Y luego, como vas a ser tan exitoso en tu autogestión, los demás te van a querer seguir. Vas a generar influencia. Porque ¿qué cosa es liderazgo? Influencia. Y fíjense, otro de los libros de Robin Sharma que es maravilloso es El líder que no tiene cargo. El líder que no tiene título. Y es genial porque él dice, muchos líderes no tienen designaciones oficiales, no tienen un cargo que nadie más le dio, pero tienen tanta influencia, generan tanta admiración espontánea desde quienes son, que tú te acercas a ellos y tú quieres seguirles. Aunque no sea el vicepresidente de la empresa, aunque no sea el CEO, pero es alguien que emana liderazgo, emana influencia. Entonces, un líder tiene que arrastrar multitudes y contener multitudes. ¿Por qué? Arrastrar cuando necesitas generar un movimiento. Si Joel y yo no tuviésemos capacidad de influencia y de liderazgo, ustedes no estarían aquí. Porque nosotros llegamos a sus ciudades y cuántas dudas no les pasaron por la mente antes de decidir esto es para mí o no es para mí. ¿Será una farsa? ¿Será una estafa? ¿Será no sé qué? ¿Será real? ¿Tendré éxito? ¿Cuántas dudas no pasaron por vuestras mentes? Pero tanto Joel como Ismael pudieron, con su palabra y su energía, crear un campo de confianza en ustedes para arrastrarles a ser parte de un movimiento. Pero pueden llegar momentos difíciles. Y ahí es donde el líder tiene que decir cómo yo uso mi palabra para contener, porque hay cierto caos, hay desesperanza, hay frustración, hay desesperación, y es donde el líder, desde su energía. Pero tu palabra no es una palabra que no puede estar acompañada de la energía correcta, porque si no la gente sabe que tu energía no es de paz ni de calma. Es como que alguien en un avión, en medio de una turbulencia, el capitán salga y diga en este tono: quédense tranquilos que el avión no se caerá, no se caerá, no se caerá. Quédense tranquilos que el avión no se caerá. Tú dices, pero espérate, si el que más miedo tiene es el capitán que ha hablado de una forma desesperada y le falta la respiración. Y dice que nos quedemos tranquilos que el avión no se va a caer. El avión se va a caer porque él no tiene. ¿Entienden lo que digo? Porque tu palabra es solo el 7% del éxito de lo que comunicas. Un 38% tiene que ver con tono,
volumen, velocidad y un 55% lenguaje corporal. Por eso es que a mí me importa tanto el lenguaje corporal. Porque si tu cara no me dice que tú estás relajada, relajado, mi mensaje o el de Joel no entra. Porque hay una pared de contención y de resistencia. Y tu cara lo está diciendo. Entonces, cuando tú sabes que el peso de la comunicación de un ser humano en su liderazgo es su lenguaje corporal, tú no empiezas a transmitir ningún mensaje hasta que tú no tienes el lenguaje corporal de alguien que está receptivo, receptiva para hacer. Y yo les digo estas cosas porque les va a servir. Díganme si lo que estoy diciendo no aporta cuando uno quiere tener conversaciones con su pareja, con sus hijos, con compañeros de trabajo, con amigos a los que de vez en cuando hay que ubicar en sus lugares y sus límites saludables. Si uno tiene la energía correcta, todo se hace más fácil, porque te lideras. Entonces, hay un paradigma que hay que cambiar. Y el paradigma que hay que cambiar incluso para el tema de las inversiones y de generar fortuna de una forma más rápida es ver para creer. Fue con el que yo crecí y quizás tú también. ¿Por qué? Porque este es el paradigma de la ciencia. Si lo veo, lo creo. Hay cosas que funcionan así y tú tienes que manejarte desde la lógica para donde la lógica es necesaria. Pero el paradigma del liderazgo para generar visión de futuro tiene que ser otro, que es creer para ver. Entonces, tú tienes que usar los dos. Yo no te estoy diciendo que aniquiles este. No. ¿Saben por qué? Porque donde hay dato, el dato mata el relato. ¿Ok? Donde tú puedes tener dato o data, el dato mata el relato. Yo siempre digo, en finanzas, usted tiene que ver para creer. Si usted es CFO y usted maneja gastos y profits, usted tiene Excel. Y Excel, usted tiene que ver ahí si esos números y el dato que tiene hace sentido. Entonces ahí usted aplica el paradigma de la lógica, ver para creer. Pero usted puede aplicar el paradigma de ver para creer generando visión de vida y creando un destino extraordinario si usted viene de pobreza, escasez, insuficiencia y la historia de Joel y mía en Cuba. No, porque ver para creer, cuando tú vas a ver en tu archivo, usted no tiene nada que se le asemeje a lo que usted quiere construir a futuro. Entonces no hace sentido que tú puedas crear tu visión de futuro, tu destino a futuro, tu plan de vida a futuro, usando el paradigma de ver para creer, porque lo que tengo en el archivo y he visto antes no se parece a lo que yo quiero ver después. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a decir que son dos paradigmas. Y este es el de la lógica y este es el de la magia. A nosotros nos llenaron de lógica y nos dejaron huérfanos de magia. Nos llenaron de lógica y nos dejaron huérfanos de magia. Porque la educación que nos dieron fue toda hacia afuera, con demasiada ciencia en ella y muy poca espiritualidad y muy poco misticismo y muy poca magia. Entonces hay muchas personas que sus cerebros están llenos de pragmatismo, un pragmatismo tan abstracto que les hace convertirse en observadores de su realidad circundante en vez de ser creadores de su nueva realidad o estado deseado.